Hey, ¿qué tal, señores? Bienvenidos. Buenas noches a No Daniel Castellanos Aguilar, que se ha unido a este live. Vamos a darle un poquito de continuidad a lo que es estas clases de chiller que hemos llevado. ¿Cuántos nos hemos conectado ahorita, castellano? Víctor, Nabel David Bonora, buenas noches, Víctor. Aquí estamos, dice Juan Silva. Juan Navarro, buenas noches. Josniel Martínez, buenas noches. Isaías Cortés, buenas noches. Ahí me dicen cuando hay algo ya de gente, porque para que haya que esperarlo un rato que entren. Bueno, los que quieran entrar, va. Como es domingo, hay muchos que ya están durmiendo. Douglas Puente, buenas noches, es mi primera clase, dice. Ahí están las otras tres, las puedes ver en el canal. Juan Navarro, listo. Carlos Murillo, buenas noches, Nelson, se le saluda. Buenas noches, Carlos Murillo. ¿Cuántos habemos? 19 ya. Va. Con 19 podemos comenzar. Bueno, esta es la clase número 4. Sean bienvenidos a los que vienen por primera vez a las clases, pues esta clase yo la estoy dando gratis. Eh, Nada más que hay quienes que del canal, que son miembros, pues de alguna manera colaboran con sus donaciones y de esa manera pues nosotros podemos cubrir los recursos que utilizamos. Así que si eres nuevo de los 19 que están y tienes el deseo de colaborar enviando algo, una donación, es bienvenida para poder seguir con este proyecto. Bueno, hasta la última vez que nos habíamos quedado, hablamos de que ya todos creo que teníamos claro qué significaban todos estos números por acá. Para los que no se recuerden, hablamos de que el agua llegaba de las manejadoras. Esta agua a 54 grados venía dentro del edificio de todas las manejadoras y que el refrigerante que pasaba por el evaporador, el refrigerante es este de color azul. Aquí está un poco celeste ya porque aquí está agarrando calor, está tomando calor el refrigerante. Entonces, esta agua 54 es la que regresaba del edificio y que al pasar por el evaporador perdía 10 grados y salía 44 de regreso hacia las manejadoras para que se encargaran de robar calor pues dentro del edificio. Y hablamos también de lo del condensador, que el agua llegaba a 85, esta agua procedía de la torre de enfriamiento y al llegar aquí el agua robaba calor al refrigerante que estaba a alta temperatura y alta presión y el agua ya salía con 10 grados más de lo que entraba, o sea, 95. Aquí teníamos el compresor, les dije yo, y esto era lo que es un separador de aceite para para poder detener el aceite y que no se vaya fuera del compresor. Ahora vamos a ver esto de acá.
Es lo mismo que estamos viendo allá, simplemente que aquí no hay refrigerante. Y nos está explicando acá lo que es, nos está señalando lo que es el evaporador inundado, que es esto, por eso se llama inundado. Para los que no sepan qué es un evaporador inundado, qué es un evaporador de X, ya les dije la vez pasada, el evaporador inundado es aquel donde los tubos, por los tubos pasa agua y los tubos están inundados de refrigerante. Aquí toda esta sustancia de color celeste que ustedes ven acá es el refrigerante que procede del condensador hacia el evaporador por medio de una válvula que está aquí. Obviamente no la estamos viendo, pero en su imaginación deben de imaginársela, pues. Entonces, y aquí yo les dije que había algo que se llamaba eliminador de gotas. Este eliminador de gotas pues está para que de alguna manera pues refrigerante en estado líquido no vaya a llegar a los compresores, ya que si llegase aquí a lo que son los tornillos del compresor, recuerden que el refrigerante actúa como un, como un agente de limpieza, pues. Entonces, si llegara por alguna razón a llegar refrigerante en estado líquido, podríamos dañar los tornillos, ya que el refrigerante se encargaría de lavar todo el aceite de los compresores, por decirlo así, para que lo entiendan. Entonces, por eso es necesario siempre ponerle lo que son los eliminadores de gotas, que son estos que están acá, y aquí el refrigerante. Aquí pueden ver ustedes cómo es la dirección del refrigerante. El refrigerante inunda los tubos de agua, por los tubos pasa agua, esa agua pierde calor, y al perder calor, ese calor lo gana el refrigerante. Una porción de refrigerante que cae hacia los tubos es evaporado, y como es evaporado, obviamente empieza a hacer lo que es aquí la transferencia de calor, el refrigerante empieza a evaporarse, pasa por el eliminador de gotas y entra a la succión del compresor. Al entrar aquí a la succión del compresor, el compresor se encarga de comprimir ese refrigerante, los tornillos se encarga de comprimirlo, descargarlo hacia un separador de aceite, y luego que el aceite, que el refrigerante ha perdido, o sea, todo el aceite se le ha quitado porque se tiene que regresar al compresor, pasa el refrigerante a alta temperatura a lo que es el otro recipiente, y en este caso es el condensador. Ahora, acá en esta lo que nos está es explicando qué es esto que está acá. Estos son los rotores, y por lo general siempre son dos rotores, un macho y una hembra. Y lo que hacen ellos pues es comprimir el refrigerante a todo lo largo del compresor. También existe dentro del compresor una válvula deslizante que nos muestra acá. Después la vamos a ver más adelante. La guía tiene bastante material para poder ver y interpretar bien eso. Pero para que ustedes se hagan una idea, esta válvula deslizante es la que se encarga de aumentar o disminuir la capacidad del compresor. ¿De qué manera lo hace? Pues sencillamente te lo voy a explicar ahorita para que ya vayas entendiendo. Bienvenido, Juan Antonio Aguilar. Lo que hace es que la válvula abre o cierra el orificio de descarga. De esa manera, parte del refrigerante que se tendría que comprimir es regresado hacia la succión. Entonces, como es regresado, obviamente el refrigerante o la cantidad de refrigerante que los tornillos comprimen en su desplazamiento es mucho menos, es menos volumen, porque está abierta el orificio de la descarga. Cuando está cerrado y no hay un desvío de refrigerante hacia la succión de nuevo, se puede decir que el compresor está trabajando al 100%. Y es esta válvula que está acá, que dice válvula deslizante, la que se encarga de hacer eso. Aquí nos muestra también dos válvulas, una válvula de cierre y otra válvula de cierre. Buenas noches, Milton Pérez. Saludos hasta Honduras. ¿Para qué son estas válvulas en estos equipos? La mayoría de equipos, por lo menos la marca York,
No es que yo le esté dando publicidad a York, pero la verdad que son buenos los equipos. Pero he trabajado Train, Carrier, McQuay, Daikin, Dugan-Bush. O sea, al final, el principio de los chiles es el mismo. Estas válvulas que traen acá es para poderle dar servicio a estos equipos. Si por alguna razón tú quieres cambiar un sensor de nivel de líquido, quieres cambiar alguna válvula de alivio o algo, entonces lo que haces es cerrar esas válvulas, son de servicio. Y si el trabajo lo vas a hacer acá, el refrigerante que está acá con una recuperadora, fácilmente tú lo puedes pasar de aquí para acá y ya dejas sin refrigerante lo que es el condensador. Si el caso fuera lo contrario y tú quisieras hacer un trabajo en el lado del evaporador, por ejemplo, el cambio del sensor de nivel, pudieras hacer fácilmente, cierras esto siempre y el refrigerante que está acumulado aquí en el evaporador lo pudieras transportar hacia el condensador con una recuperadora de refrigerante. De esa manera puedes aislar tú lo que es tu chiller o por lo menos el evaporador y el condensador para poderle dar servicio, para poderle dar servicio. Eh, y eso son las válvulas de servicio. Aquí te está mostrando lo que es un difusor. Este difusor es para que el refrigerante tenga como una especie de distribución. ¿Qué es lo que hace esto? Se encarga de que el refrigerante no caiga en línea recta solamente en una sola dirección, sino que necesitamos que el refrigerante se vaya por los lados, por el centro, para que haya, eh, para que tome la superficie de los tubos gradualmente, pues si no solo vaya a caer solo sobre esta línea de tubos, sino que necesitamos que el refrigerante cubra por completo todo lo que son los tubos de agua, que por dentro de los tubos pasa agua. Entonces necesitamos bañar con ese vapor caliente todos esos tubos para poder condensarlo. Y una vez que ese refrigerante lo hemos convertido en líquido, en la parte inferior pues todavía siguen pasando agua. Hay unos 4 o 6 tubos. A veces pueden ser más. Esa agua que pasa por ahí todavía se encarga de quitarle un calor extra a lo que es el refrigerante. Maximizar el área de transferencia de calor. Gracias, Ramiro. A veces si lo explicas así no te entienden, por eso hay que decirles, tiene que bañar todo esto, tiene que tocar todos los tubos, para los que no entiendan, o sea, tiene que, todo tiene que pasar el refrigerante. Y por los 4 o 5 tubos que está acá, pues es lo que es un subenfriamiento extra para el refrigerante, ya que si se fijan ustedes acá pueden ver que todavía hay unos tubos. Esos tubos, por ese tubo pasa agua 85, que en teoría debe de quitarle calor, ya que el refrigerante pues está aún todavía más caliente que la temperatura del agua. Esto que está aquí, la vez pasada se los mostré, es el orificio variable. Y ya les dije que este orificio, que es el que se encarga de que baje el refrigerante aquí y que pase hacia el evaporador, es accionado por un motor, por un servomotor. Ese motor es el que se encarga de abrir o cerrar ese disco que está ahí, interrumpiendo o dejando pasar el refrigerante desde el lado del condensador hasta el lado del evaporador. Y eso es lo que hace aquí eh, este orificio. Prácticamente es el equivalente a lo que es la válvula de expansión o el capilar en un mini split, una nevera. Ese es el control de flujo en un chiller. Eh, ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Pueden ahorita comentar ahí todo en el chat si tienen alguna pregunta y lo vamos a ir aclarando porque vamos a pasar a otro tema. Señores, pregunten.
Va. Como nadie quiso preguntar, vamos a hacer de caso que todos entendieron. Lo que es el evaporador. Vamos aquí a ver lo que es el ciclo de compresión en un compresor de tornillo. Esta es la vista de un compresor internamente, en el cual ustedes pueden ver lo que es el rotor, que son estos de acá. El rotor son los dos tornillos, tanto el hembra como el macho. Por acá podemos ver lo que es la entrada. A esto le tendríamos que llamar succión. Y aquí representado por estas líneas rojas, pues es la descarga. Esto que está acá es un pistón que trabaja con inyección de aceite y lo que hace es correr una válvula. Es la válvula deslizante de la que estábamos hablando. Quería ver si les ponía el video de cómo funcionan los intercambiadores de calor. Quiero ver. Ahorita le vamos a poner cómo funcionan los intercambiadores de calor para que ustedes vean eso real. Buenas noches. El compresor centrífugo no requiere trampa de aceite ni retorno de aceite. Compresor de tornillo es menos eficiente. Quiero ver. Ya tengo el video, solo que no sé por qué no me lo muestra la pantalla. Estamos hablando de compresor centrífugo o tornillo. Estamos hablando de compresor tornillo. El compresor de tornillo no es de... Bueno, no les pude poner el video donde cómo trabajan los intercambiadores de calor. Aquí va un poco de historia sobre los compresores de tornillo. Dice que el compresor de tornillo de doble tornillo es patentado en 1930 por el inventor Subiría York Company, dice el mayor constructor de tornillos. Tenemos algo ahí sobre eso también. Y como pueden ver acá ustedes, tenemos lo que es el tornillo macho que se mete en los huecos que generan lo que es el tornillo hembra. Y al ir pues dando giros, lo que haciendo es que el refrigerante se va comprimiendo a medida que va entrando y va caminando de hueco en hueco hasta pasar todo su desplazamiento, pues. Saluda desde Honduras, dice Marian. Saludos, Marian. Entonces, una vez que entra el refrigerante por la línea de succión, pasa por todos los tornillos y al salir ya de los dos tornillos, se encuentra con lo que es una cámara de descarga. Este es el dibujo, medio lo vean, puedan entender. Lo que hace es que el refrigerante va pasando aquí, de hueco en hueco, de aquí para acá, después de este pasa de aquí para acá, luego de este de aquí para acá.
y a la medida que ha realizado todo ese proceso desde allá hasta acá, pues nos encontramos con que el refrigerante aumenta de presión y de temperatura. Aquí podemos ver lo que es la línea de succión. Estos son los tornillos. Si se fijan acá, el refrigerante entra por la parte interna de los tornillos y a medida que el refrigerante camina de hueco en hueco, como lo expliqué anteriormente, por todo esto, por todo lo que son los tornillos, llega un punto de acá donde ya se terminan los tornillos, que es donde ya sale en forma de descarga. Muchísimas gracias, Juan Silva, por esos $10, hermano. Te lo agradezco mucho. Eres uno de los que más apoyan el canal para que estos videos sigan y los demás tengan acceso a eso. Buenas noches, John. Blas Verde, ya vino también Rafael Cruz desde República Dominicana. Ramiro Velázquez, trabaja por compresión de volumen de gas, aumentando la presión de temperatura en descarga. Mira, Ramiro, te voy a decir algo. Sabes bastante teoría y todo eso, pero si venías a meter teoría así de ese, no te van a entender. O sea, al final ellos explicarles sencillamente. Todos sabemos que hay un volumen, sabemos qué volumen de refrigerante va a pasar a medida que la válvula abra más, va a comprimir menos refrigerante y todo eso, pero estos cabrones no te van a entender si les explicas así, porque ya es la idea que ellos entiendan de una manera sencilla, porque si no volvemos a lo mismo, pues, o sea, algo aburrido, pues, que la gente va a decir, puta, este man está hablando de fórmula, de que no sé cuántos pies por cúbico de refrigerante y que la viscosidad aumenta cuando, o sea, entonces eso es lo que yo trato de evitar en mis en vivos y en mis clases, para que la gente se sienta cómoda. Obviamente el que le interese y tenga ganas de aprender bien lo que es la rama, yo los invito a que vayan a buscar bibliografía, pues, en la cual ustedes ya si se quieren poner a hacer los ejercicios para calcular los tornillos y todo eso, o sea, eso yo se los dejo a los ingenieros eso. Ellos tienen que estudiar todo eso porque ellos tienen que diseñar eso. Nosotros tenemos que entenderle y de la forma que le entendamos poder solucionar los problemas que se nos presentan en el campo. Entonces, como les digo, el refrigerante entra acá. Hey, buenas noches, Rafael López. El refrigerante entra por la línea de succión, pasa, se desplaza por los dos tornillos, tanto por el macho como el hembra, y luego que ese refrigerante es desplazado hasta el final, sale por lo que es una válvula de descarga, ya que se dirige hacia lo que es el condensador. Aquí, como les digo, esto que está representado en azul y rojo es la válvula que se activa. Buenas noches, James. Es la válvula deslizante que lo que hace es aumentar o reducir el orificio de la descarga para que de esa manera pues el compresor baje o aumente su capacidad. Podemos ver aquí lo que es la primera etapa del ciclo de compresión. Entrada de gas a los rotores, fase de succión. Leamos acá donde dice, la rosca del rotor hembra en línea y cerca del cilindro. El hembra es el que tiene el hueco acá. El macho es el que tiene como esto, una especie de panza o de lomo. Gerson Rodas, Arótoma, buenas noches. Y dice que la rosca del rotor macho en la línea y cerca del cilindro. Estos tornillos nunca se van a tocar entre sí. Nunca se van a tocar entre sí. Para los que piensan que sí se tocan, no se tocan. Ese espacio que queda entre el tornillo hembra y el tornillo macho es cubierto por el aceite que tiene el sistema, como un sellante, para que el refrigerante, para que vaya comprimiéndose desde que entra. Si se fijan acá, los círculos representados por ese color como color verde, más o menos ahí, está representando el refrigerante que viene de la línea de succión. Ahí al entrar a los dos tornillos, pues como les digo, el refrigerante empieza a desplazarse desde acá donde entró para el siguiente y sigue haciendo eso para el siguiente y vuelve a hacer eso hacia el siguiente hasta que llega al punto de descarga. En esa altura ya del ciclo, pues el refrigerante ya tomó mucha presión
y mucha temperatura. Entonces aquí te explica que dice que el gas entra, llena las roscas del rotor y al pasar por los dos tornillos, pues llega a su etapa final, que es la descarga.